Damos gracias a Dios y bendecimos cada una de sus vidas. Qué hermoso poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra con una palabra de bendición, con una palabra de Dios, con un consejo de Dios para su vida, para su hogar, para sus hijos. Y quiero bendecirle en este momento y pedir a Dios que la presencia de Dios esté sobre su vida, le esté guiando, le esté dirigiendo, le esté ministrando conforme a esa necesidad que hay en tu corazón. Ore conmigo, digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de presentarnos delante de ti, de oír tu palabra, Señor, de oír el consejo tuyo, de ser guiados a través de tu espíritu y de tu palabra. Que cada día, Señor, seamos edificados a través de tu palabra y que tu nombre, Señor, en nuestras vidas pueda ser glorificado. Te pedimos, Señor, la unción divina de tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, que nuestras vidas sean guiadas y ministradas por ti y cumplamos el propósito para el cual tú nos has creado. Señor, que nuestra familia sea una familia que te honre, que te glorifique a ti, que podamos enseñarles a vivir conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Y quiero leer para ustedes allí en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19, en el versículo 18. Si tiene su Biblia, yo le invito para que abra su Biblia, la lea, la marque. Bueno, es muy importante que nosotros hagamos de la Biblia ese libro de texto para nuestra vida, ese manual de conducta para nuestra vida. Eso nos va a ayudar muchísimo porque realmente para hacer las cosas bien y para que todo nos salga bien, hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, si de algo que nosotros debemos tener conocimiento, es de la palabra de Dios. Y pues la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo trabaja siempre enfocado en poderles tener el mejor material para sus vidas. Incluso quiero presentarles una Biblia maravillosa que nos ha llegado a nuestra librería, y es una Biblia para la mujer verdadera, una Biblia en versión 60, pero una Biblia que es de estudio para usted mamá, para usted mujer, y le da la oportunidad de hacer sus anotaciones. A veces uno encuentra versículos que Dios habla a la vida de uno de una manera tan maravillosa y uno quisiera como tomar una nota. Bueno, aquí usted puede hacerlo a lápiz o a colores. Todas las hojitas van a tener un espacio para que usted tiene una meditación, tiene la lectura bíblica, pero también tiene un espacio para que usted haga sus anotaciones. Ha sido tan maravilloso cuando Dios ha hablado a mi vida a través de la palabra. Trato de colocarle la fecha en el día que Dios me habló por esa palabra y luego con el tiempo poderme encontrar con esas anotaciones y esas fechas y ver cómo Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra es muy emocionante y nos ayuda mucho en nuestra fe. Esta es una Biblia que tiene comentarios muy interesantes para usted, mujer. Yo sé que le van a ayudar en el conocimiento de la palabra del Señor. Si usted está interesado en este material, puede comunicarse al 642-0408 en horarios de oficina, o en Instagram nos encuentra como Librería Embajadores de Cristo, o en Facebook Librería Embajadores de Cristo, y allí puede hacer las preguntas necesarias a unos costos bastante económicos, y le tenemos un bono del 10% para que usted pueda adquirir esta Biblia. Entonces no olvide, se llama Biblia Mujer Verdadera. Es versión 60, entonces le va a ayudar muchísimo porque la puede tener como su Biblia de texto para la iglesia, pero también es su Biblia de estudio. También tenemos esta Biblia para mujeres, es una Biblia Holman muy elegante, con unas anotaciones muy especiales para mujeres también en versión 60. Y también hemos venido hablando muchísimo de leer toda la Biblia en el año. Bueno, ya llevamos unos días de este año, pero no es tarde para comenzar. Entonces le tenemos este devocional junto a Aguas de Reposo. Es un devocional que le tiene una meditación diaria correspondiente al día, y tiene también una anotación de los capítulos que debería leer ese día para que usted cumpla la meta de leer su Biblia en un año. Es un manual bellísimo, súper económico. Tiene una meditación para todos los días y también tiene el cronograma para que usted pueda leer toda la Biblia
en un año, que son aproximadamente 3 capítulos diarios que nos recomienda una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo, o en algunos, cuando estamos en Salmos, pues es en orden el libro de los Salmos. Entonces le recomendamos para que tenga este material. Realmente algo que necesitamos es educarnos en la palabra de Dios. Hoy estamos en un tiempo supremamente difícil, donde a lo malo se le está diciendo bueno, donde a lo bueno se le está diciendo malo, y muchas personas realmente se confunden, y sobre todo en la crianza de sus hijos. Hay personas que están criando a sus hijos a la deriva, pero la Biblia tiene el consejo perfecto para levantar hijos para la gloria de Dios. Y yo voy a leer hoy para ustedes allí en el en Proverbios capítulo 19, en el versículo 18 dice la palabra del Señor: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y vamos a tratar un tema que yo creo que todos los padres y madres pues les ha tocado lidiar, o nos ha tocado lidiar, bueno, algunos en mayor escala que otros, y es cómo tratar con la rebeldía y la desobediencia. Cómo tratar, yo creo que les suena familiar este tema, ¿verdad? Cómo tratar con la rebeldía y la desobediencia. Realmente nuestros métodos como personas que somos conocedoras de Dios, temerosas de Dios, que queremos hacer las cosas para su gloria, porque algo que debemos entender es que fuimos hechos para gloria y alabanza de su nombre. O sea, nuestra vida toda, en todos los aspectos, en todo lo que hacemos, palabra o hecho, debe ser hecho para la gloria de Dios, por lo cual los métodos que nosotros usemos para la crianza de nuestros hijos, para la disciplina de nuestros hijos, para hacer las cosas y luego decirle: Dios, yo lo hice conforme a tu voluntad, deben ser métodos que correspondan con los métodos de Dios. Y tal vez usted diga: bueno, ¿yo cómo sé que los métodos corresponden a los métodos de Dios? Ellos los encontramos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted tenga un conocimiento completo de la palabra de Dios. Hay muchas personas que llevan años incluso caminando con el Señor, conocen del Señor, pero nunca se han dado la oportunidad de leerse en toda la Biblia. Y algo que yo necesito como hijo, como hija de Dios, es tener todo el consejo de Dios, saber qué es lo que la Biblia dice de pasta a pasta, para tener una perspectiva divina, una perspectiva bíblica, que es la que va a funcionar, que es la que va a hacer que todas las cosas me salgan bien, que es la que va a hacer que yo pueda prosperar. Pero realmente, si usted es un cristiano que no tiene métodos para leer la palabra, que no es sistemático en el estudio de la palabra, creo que no tiene el consejo de Dios. Hay muchas personas que se vuelven como saltamontes en la Biblia, entonces donde coloque el dedo, Señor, ahí es y tú me vas a hablar, y han tomado la Biblia más como un amuleto para el día, como que cambiaron el horóscopo por la Biblia, o cambiaron el almanaque, la cabaña por la Biblia, a ver qué les dice hoy. Pero de esa manera usted no va a conocer todo el consejo de Dios. Necesita que usted la lea en orden, sistemáticamente, toda, de pasta a pasta, y de esa manera usted pueda conocer el consejo de Dios, pueda entender los métodos de Dios y pueda tener una vida realmente exitosa y próspera como Dios lo ha planeado. Por eso, si meditamos cuando hablamos de tener métodos para la crianza de nuestros hijos y para poder tratar con la rebeldía y la desobediencia conforme a los métodos de Dios, y interiorizamos esto y empezamos a meditar en esto lo suficiente, yo sé que comenzaremos a afirmar nuestra actitud y nuestras acciones en la instrucción de nuestros hijos. O sea, recuerden, los hijos no son un pastel que usted lo hace y si no le queda bien hecho lo desbarata y lo vuelve a hacer, no. O sea, la crianza de nuestros hijos, usted tiene que saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y cómo proceder frente a cada situación que se presente en la crianza de sus hijos. O sea, tener de antemano ese consejo. Usted dirá: bueno, pero ya nacieron, y bueno, pero no es tarde para que usted comience a capacitarse en la palabra de Dios y poder tener esa instrucción y saber cómo tratar con la rebeldía del hijo, porque es que recuerde que el mundo no me va a dar
un método que funcione realmente. El mundo no me va a dar un método, y eso lo vemos en la recuperación de drogadictos, de personas adictas. Los resultados son mínimos, son muy pocos, y realmente los resultados duraderos que se dan en esto es siempre y cuando el Espíritu de Dios entra a actuar en la persona. Son procesos duraderos para la persona, donde se generan esos cambios. Y algo que nosotros debemos tener muy claro es que en nuestros hijos se va a presentar rebeldía y se va a presentar desobediencia. La palabra del Señor nos lo advierte, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, yo no me puedo frustrar como padre o como madre, porque muchos papás, cuando sus hijos empiezan a mostrar esas actitudes ya de pronto un poco más fuertes, de rebeldía, muchos se desesperan, se decepcionan, y lo primero que empiezan a decir, pero yo qué hice mal hecho, pero qué fue lo que yo hice mal hecho, pero qué desgracia, pero si esto es ser madre o esto es ser padre, ¿verdad? Y comienzan a incluso a proferir palabras de maldición en contra de sus hijos, que no le van a bendecir para nada. La Biblia es clara, la Biblia dice que la rebeldía, o sea, que eso va a aparecer, pero si yo ya lo sé, pues de antemano he venido preparando todas las cosas y he venido tratando con el carácter de ese hijo. Pero a veces tomamos ese como declaraciones que hace el mundo, y luego algunas cosas que dice la Biblia, y empezamos a revolver las cosas, y así no nos van a funcionar. Recuerde que la palabra del Señor es muy clara y dice que el mundo entero está contra Dios. O sea, el mundo, todas las declaraciones que hace son contrarias a las que Dios dice, y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Por eso el mundo va de mal en peor, porque mientras se siga la corriente del mundo, pues el mundo va al caos. Por eso la palabra del Señor dice, el mundo pasa y sus deseos, esto va a la destrucción, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre, porque realmente nuestra vida no termina aquí. Aquí es un lugar de entrenamiento, pero nuestra vida será la eternidad. O sea, la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Realmente, cuando la muerte ataca la vida de un creyente, lo único que mata es el cuerpo, pero el alma y el espíritu van a estar con Dios en la eternidad. Como decía un escritor, dijo, el día que usted escuche de mi muerte, no crea eso, estaré más vivo que nunca. Bueno, esa es la esperanza del creyente, esa es la paz del creyente, esa es la seguridad que tiene el creyente en cuanto a la muerte. Y en cuanto a la crianza de nuestros hijos, y en cuanto al tratar con la rebeldía y la desobediencia, que es algo normal que va a aparecer en los hijos en cualquier momento, es muy importante que usted y yo entendamos cuál es la manera, o cómo es la manera en que debemos tratarla. Y algo que debemos reconocer es que todos nosotros fuimos los discípulos de de nuestros padres. Tal vez haga una remembranza de unos años atrás, cuando usted era un niño, un adolescente en casa. Usted fue el discípulo de su padre, usted fue el discípulo o la discípula de sus padres. Y muchos de los hábitos que usted tiene, muchos de los hábitos que nosotros tenemos, incluidas algunas maneras en que tal vez usted corrige ahora a sus hijos como padre en su comportamiento hacia ellos, muchos de esos hábitos, incluso algunas de esas debilidades o de fortalezas, se formaron de la manera como usted fue discipulado como niño. O sea, realmente usted y yo somos el resultado de ese proceso de formación que tuvieron nuestros padres con nosotros. Y muchas de las cosas que tenemos, y yo pienso que hoy usted evalúa, y lamentablemente algunas de las cosas que decimos, yo nunca haría esto con mis hijos, usted lo está viendo que los está repitiendo como autómata, ¿verdad? Como un hábito, una lección aprendida y muy arraigada ya en lo profundo de su ser, porque somos en gran parte el resultado de esa formación, de esa manera como nuestros padres nos discipularon, ya sea en nuestra temprana edad como niños o como jóvenes viviendo bajo el techo de tutores o de nuestros padres. Realmente las huellas de las personas que nos formaron, ya fueran padres, abuelos, algunos fueron criados en hogares de adopción, esas huellas están impresas en toda la vida de sus hijos. O sea, lo que uno como padre hace, eso es como una huella que coloca
en la vida de sus hijos, y es la manera pues como ellos van a responder también a sus propios hijos. Bueno, gracias a Dios por la palabra podemos renovar muchas cosas, podemos cambiar muchas cosas o malos aprendizajes que de pronto hubiésemos tenido que son contrarios a la palabra de Dios, y eso es lo que llamamos un proceso de santificación. Cuando nacemos de nuevo, venimos al Señor y a través del Espíritu y de la palabra comenzamos un proceso de renovación de nuestra mente o de cambio de hábitos, y lo vamos conformando a la palabra, o sea, traemos a cautiverio algunos pensamientos, algunos, usted dirá, pero está hablando de hábitos porque dice pensamiento, porque es que realmente todo comienza, lo que usted y yo somos hoy, todo comenzó con un pensamiento. O sea, el pensamiento cosecha una acción, la acción, a manera de que se vuelve repetitiva, cosecha un hábito, el hábito cosecha el carácter, y el carácter cosecha nuestro destino. O sea, el resultado de lo que usted es hoy, todo comenzó por un pensamiento. Por eso es que algo que la palabra del Señor advierte muchísimo, muchísimo, en algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, es en la manera en que nosotros pensamos, en nuestros pensamientos. Es necesario tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en la manera como nosotros pensamos, porque de alguna manera nuestros pensamientos son los que van a determinar nuestro destino. O sea, eso no es algo arbitrario. Por eso la Biblia nos ordena en qué cosas debemos pensar. Dice lo verdadero, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, aquello en que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Entonces, es muy importante eso. O sea, usted a través de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, usted ha ido sacando conclusiones de las cosas que ve, unas las aprueba, otras las desaprueba, otras las estima como buenas, otras como malas, y de eso pues se va a generar sus acciones, sus hábitos, su carácter y su destino. Entonces es muy importante que cuando nosotros venimos al Señor y nacemos de nuevo y conocemos la palabra, comencemos a confrontar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestro carácter con la palabra. Y hay que darle la autoridad absoluta a la palabra. O sea, si la palabra lo dice que es malo, aunque a mí toda la vida me pareció bueno, yo debo asumirlo como malo, porque es la manera en que la palabra me puede transformar y puede hacer de mí esa persona conforme a la imagen de Jesús. Y hemos venido hablando en este tema acerca de la crianza de los hijos. Hemos hablado de 3 aspectos importantes, y yo quiero recordarlos un poquito como para ubicarnos en el tema. Y es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta acerca de nuestros hijos, es que tenemos que conocerlos. Algo que Dios demanda de nosotros es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un estudio minucioso de cada uno de ellos, haciendo un gran esfuerzo para entender la manera en que Dios los hizo. Recuerde que usted no hizo un pedido, o sea, usted no hizo, bueno, yo quiero un hijo así, así, así. A veces creemos que podemos hacer el pedido, lo mandamos al cielo y nos lo envían. No. Recuerde que su hijo, su hija nació en la eternidad en Dios, fue creado en Dios en la eternidad, y en el momento que Dios determinó, Él lo trasplantó a su familia, a su hogar, ya sea biológicamente o sea por adopción. Dios lo trasladó, lo plantó, es una plantica de olivo plantada en su hogar. También es una recompensa de Dios y es un regalo de Dios. Pero una vez ellos son asignados a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra vida, debemos entender que tenemos una tarea encomendada por Dios, y es entrar a conocer a ese hijo haciendo un esfuerzo. O sea, no decíamos, esto requiere diligencia, esto requiere esfuerzo para entender la manera en que Dios los hizo. Para cooperar con Dios a través del discipulado es necesario conocerlos personal e íntimamente. El problema de que a veces vemos que los hijos se sienten frustrados es que Dios los creó para una cosa y nosotros los estamos guiando para otra. Y eso genera frustración, porque eso no cabe en la cabeza, en la mente o en el corazón de ese hijo. Luego hablamos sobre el amor a nuestros hijos, teniendo en cuenta que son esa recompensa de Dios, que son ese regalo de Dios, que son esa planta trasplantada a nuestro hogar. Debemos verlos de esa manera, no como un castigo, no como una cruz, no, es un regalo, son una bendición, y debo amarlos con todo nuestro corazón. Y tercero,
hablamos de la instrucción a nuestros hijos. O sea, no solamente es leerle un pasaje de la Biblia, o sea, hay que dar la instrucción y llevarlos a la experiencia, que lo hagan hasta generar un aprendizaje en ellos. Entonces, una vez ellos adquieren el aprendizaje, eso va a generar en el corazón de ellos una convicción. Y eso es un trabajo cosa a cosa. Mire, a veces somos muy indolentes, hablábamos en el tema pasado de que a veces somos muy indolentes. Bueno, ahora que digo el tema pasado, yo quiero recordarle que todos estos temas quedan en las redes nuestras, en Iglesia IMED, Iglesia Embajadores de Cristo. Allí encuentra todos los videos que hemos dado en esta enseñanza son los videos que ya Él volverá y ahí tenemos casi siempre las series de estos temas para que si usted de pronto se perdió uno de ellos pueda también oírlos o retroalimentarse. A veces lo oímos, pero como que nos quedan cositas que quisiéramos reforzar, entonces usted puede volver a colocarlo y volverlo a oír. Y hoy vamos a avanzar a tratar unos asuntos muy importantes concernientes a disciplinar a nuestros hijos. O sea, a veces tenemos ideas erróneas de que amar a un hijo es dejarlo hacer lo que a él le venga en gana, es dejarlo en el estado en que él nace. No, realmente la Biblia nos advierte mucho sobre dejar al hijo en el estado que nace. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo así que no lo puedo dejar en el estado que nace? El hijo, toda persona, nace muerto espiritualmente. Y decíamos, es supremamente indolente dejarlo en ese estado. Dejarlo en ese estado es dejarlo a merced del pecado, de los malos hábitos, es dejarlo en condenación. O sea, esa persona, dejarla en el estado que nace, es como si estuviéramos criando un animalito, pero lamentablemente irá a destrucción, irá a condenación eterna. Lo primero que tenemos que hacer con ese hijo es trabajar el nuevo nacimiento. Una vez él tiene uso de razón, lo primero que debo hacer es una labor de evangelización con nuestro hijo. Y para eso hemos creado un material que son los altares familiares. La primera serie son 13 cartillas. También las puede adquirir de manera virtual o de manera física. Si usted es más visual, más de tener las cosas en la manita, tenemos las cartillas y las puede solicitar o también las puede adquirir de manera virtual. Entonces ahí le tenemos el material para que usted haga esa labor lo más temprano posible, lo más temprano. Usted dirá, bueno, ¿a qué edad yo puedo hablarle a mi hijo de Jesús? Bueno, desde que usted era niño, su comportamiento ya está discipulando a sus hijos, pero una vez ellos, desde el vientre, usted puede ir discipulando a esos hijos, pero una vez tipo 5 años, ya los niños comprenden plenamente esas cartillas, son sencillas, están muy ilustradas, están muy coloridas, tanto que a los niños les gusta bastante. Entonces es un material que yo les recomiendo que adquiera, altares familiares, para su casa, para su hogar, para que ustedes comiencen esa labor de evangelización. Y algo que debemos entender cuando hablamos de disciplina, esa palabra disciplina viene de discípulo. Esas dos palabras se derivan de la misma raíz, por eso un buen discípulo está bien discipulado. La palabra discipulado viene de discípulo, de disciplina, de discipular, de formar. A veces disciplina solamente pensamos en garrote. Bueno, no, es todo un proceso, es un proceso de aprendizaje. Muchas personas piensan que amar a un niño, y esto es algo que el mundo ha venido colocando, y disciplinarlo son dos cosas diferentes. O lo disciplino o lo amo, ¿sí? Tanto que hay muchos niños que manipulan a los padres cuando ellos los disciplinan. Es que tú no me amas porque me estás disciplinando. No, la Biblia dice todo lo contrario. Incluso algunos enseñan que si usted verdaderamente ama a su hijo no necesita disciplinarlo. O que si usted disciplina a su hijo, entonces él va a tener la razón para dudar de su amor. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Y cómo me gustaría poder de pronto hacer un taller con algunos padres que creen esto como una gran verdad, pero es una gran mentira. Poder tener un momento con aquellas personas que están privadas de la libertad. A uno le da tristeza, hombres, mujeres, muchos de ellos con un liderazgo impresionante, privados de la libertad por 25, 30 años, ya literalmente su edad productiva la van a tener privados de la libertad, infructíferos,
y muchos de ellos culpan a la falta de disciplina a sus padres. Y hoy que están viviendo las consecuencias de su desvío, reclaman haber sido disciplinados. Realmente la cárcel debe ser un centro de disciplina fuerte. O sea, yo digo que la cárcel se debería manejar tipo ejército. Muchos muchachos cuando están muy rebeldes los mandan al ejército y eso llegan noblecitos. O sea, ¿qué era lo que les estaba faltando? Disciplina. Y la mayoría, o sea, la mayoría de las personas que están en la cárcel lo que le faltó fue eso, disciplina. Por eso no es verdad que amar a un hijo es no disciplinarlo, no. En realidad, Proverbios 13:24 encontramos, recuerde que la palabra de Dios es la verdad, y allí encontramos una declaración totalmente opuesta a esas declaraciones que usted oye continuamente de que disciplinar al hijo es no amarlo, que si yo disciplino al hijo, él tendrá toda la razón de creer que yo no lo amo. La palabra del Señor lo dice en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando hablamos de disciplinar y hacer discípulos de nuestros hijos, no estamos hablando de triturar su espíritu, o sea, de maltrato, de abuso. La Biblia no está de acuerdo con eso. El triturar el espíritu de un hijo es cruel y es totalmente antibíblico. Por eso el versículo que leíamos iniciando allí en el Proverbio 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, creer que disciplinar al hijo es maltratarlo, es humillarlo, es torturarlo. Eso es totalmente antibíblico, eso es crueldad y la Biblia nos advierte de que Dios no aprueba eso. Estamos, sin embargo, hablando sobre quebrantar y enderezar las voluntades propias positivas. Y en esto hay una gran diferencia, o sea, en disciplinar, con lo que la Biblia dice, doblegar la cerviz, o sea, no es maltratarlo. Por ejemplo, uno ve padres que la manera de corregir a sus hijos es insultándolos. Cuando les da rabia, eso tratan a su hijo con insultos, con groserías, con vulgaridades, con maldiciones, levantan el pie y le dan una patada. No, la Biblia no está diciendo eso. Y es muy importante por eso entender el consejo bíblico en cuanto a la disciplina y el castigo. O sea, la Biblia habla de disciplina y castigo. No podemos sacar eso de nuestras vidas o en la formación de nuestros hijos. La Biblia lo habla, pero nos da unas directrices de la manera como esto debe ser hecha. O sea, no está hablando de fuerza masiva, o inclusive hay papás que desafían a sus hijos. Entonces venga y nos damos y es tan hombre. O sea, eso le quita la autoridad, eso le está diciendo que usted salió de los cabales. O sea, eso le hace ver debilidad en su carácter, o sea, su hijo lo va a ver con debilidad. O sea, ¿cómo así que un padre desafía a su hijo a que se golpeen cuando la palabra advierte tantísimo en cuanto a la deshonra de los padres? Uno de los mandamientos que le abre un portón al diablo en contra de la vida de su hijo. Por eso nunca un padre, una madre debe desafiar a sus hijos a golpes o a insultos. Eso le está quitando la autoridad, eso le está diciendo que realmente usted no está en un proceso, que usted se dejó salir de casillas y no tiene autocontrol. Entonces la Biblia no está hablando de fuerza masiva, brutal o de puro esfuerzo con un instrumento de castigo. Porque puede ser que usted use un garrote para darle un garrotazo por la cabeza a su hijo para doblegarlo a hacer algo y listo. Puede ser que esa fuerza bruta o usted lo agarra de un brazo y a la fuerza lo dobla. Sí, puede ser que él se siente y se calle por fuera, como le dijo un niño a la profesora. Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. O sea, ahí no se estaba doblegando la voluntad del hijo, ¿sí? Que es a donde hay que ir, a enseñarle a doblegar, o sea, a que yo no puedo hacer solo lo que se me antoje, sino lo que es correcto, ¿verdad? Y el problema es ese, que hoy estamos entrando y vemos los papás con los hijos en una lucha de fuerza, de lucha libre realmente, a ver quién es el más fuerte, quién es el que más resiste, quién es el que más se aguanta, quién es el que se le sale el genio primero. Pero esa no es la manera de doblegar la cerviz. Y esto realmente, el usar la fuerza bruta, o palabras indolentes, palabras groseras, vulgares,
Eso lo que puede hacer en el hijo es triturar el espíritu. Y recuerde que tengo un compromiso en estas enseñanzas y vamos más adelante a trabajar cómo cuidar el alma de su hijo, cómo proteger el espíritu de su hijo, amén. O sea, porque son dos seres que son espirituales, el espíritu y el alma son los que van a la eternidad. Lo que aquí se crema o lo que aquí se hace la inmunación, el entierro que llamamos, honra fúnebre es del cuerpo, pero realmente el alma y el espíritu van a ir a la eternidad y es algo que tenemos que cuidar en nuestros hijos, es el alma y el espíritu, y muchos padres realmente lo que han hecho es triturar el espíritu de sus hijos. Lo que estamos hablando aquí acerca de la disciplina y del castigo es de cómo usar la vara, porque la vara no se puede dejar de lado. Dice la Biblia que la rebeldía, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejarán de él. Pero hay una manera como la vara debe ser usada para desarrollar el carácter del niño en su interior profundo, porque es allá, dice la Biblia, en el interno, en lo profundo del corazón, donde tenemos que ser doblegados, donde tenemos que ser cambiados. Por eso muchos muchachos sí caminan ahí en la casa, pero es que yo cumplo los 18 y me largo, yo cumplo los 18 y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. O sea, realmente el carácter no fue formado. Simplemente está ahí por un plato de comida porque no tiene plata para ir a pagar un arriendo, para pagar comida por sí mismo y está ahí como un hotel, ¿verdad? Pero el carácter no ha sido doblegado, no ha sido doblegado. Y esto tiene que hacerse a muy temprana edad. Por eso leíamos allí en Proverbios 13:24 que si usted verdaderamente ama al niño, usted será diligente en disciplinarlo. Mire, la rebeldía y la desobediencia tiene que ser quebrada a muy temprana edad, tiene que ser doblegada a muy temprana edad. De lo contrario, usted va a tener que lidiar con un adolescente rebelde, altanero, grosero, ¿verdad? Que es lo que muchos padres hoy están lidiando. O sea, no trataron con la rebeldía del niño, no fueron diligentes en disciplinarlo cuando hubiese sido mucho más fácil, menos doloroso, menos traumático. Y eso es muy significante cuando estamos hablando de diligencia. Estamos dando la idea, o la palabra de Dios está dando la idea de ir tras algo. O sea, ser diligente es ir tras algo en una edad más temprana, en una corta edad, o buscar algo con un corazón anhelante. Eso se llama diligencia, o sea, ir previo a, o sea, correr a, anhelar algo, desear algo, trabajar en pro de algo. Y eso es muy significativo porque cuando hablamos sobre corrección de los niños, hablamos sobre algo que debe comenzar a temprana edad. O sea, apenas se manifieste el primer aire de rebeldía, tiene que ser doblegado. Apenas se manifieste la primera actitud desobediente, tiene que ser doblegada. Pero yo no sé si a usted le suena familiar algo. Y es que dice, ay, es que yo le digo y le digo y le digo y como no lo hace, entonces yo lo hago. Ahí no hay consistencia. El hijo sabe o la hija sabe que es cuestión de esperar. Haga tal cosa, ya voy. Mire que hace 10 minutos le mandé a hacer, ya voy. Pero es que lo va a hacer, ahorita voy. Ay, mamá, ya le salió el genio. Ay, mire, ya se puso mal geniada. ¿Qué? Mire, ¿verdad? Y ya cuando usted da cuenta va a gritos, entonces luego empieza a decirle un poco de cosas al hijo. O sea, en la primera había que doblegarla. En la primera, ¿para qué esperar 10 veces? ¿Para qué esperar a que usted pierda el control? ¿Para qué esperar que...? No, usted está formando en él obediencia. Usted está quebrando en él la rebeldía. Por eso no se deje sacar el genio. Con la primera que no lo hizo, tome acción. Tome acción inmediatamente, consecuente, consistente, sabiendo hacia dónde lo lleva. No es que, y por eso cuando muchos se dejan sacar el genio, entonces ya parecen que el hijo se volviera el enemigo, incluso duran días que no le hablan, los maldice. Mira, hay personas que van con una carga de maldiciones que le han dicho porque como nunca le quebraron la rebeldía y la desobediencia, entonces siempre fue un hijo rebelde, siempre fue un hijo desobediente y cada día 2 y 3 sermones de maldiciones y muchas veces los padres preguntan, pero ¿por qué a mi hijo
no le salen las cosas bien, o porque mi hijo nunca consigue trabajo, o porque mi hijo, ¿verdad? Pero si usted echara hacia atrás y escuchara todo lo que usted le ha dicho a su hijo, tal vez sea el resultado de lo que usted mismo o usted misma declaró sobre él. Mire, un día oí el testimonio de una madre, su hija estaba con las manos muy derretidas, muy como una situación, una dermatitis muy fuerte, mucha medicina, nada le servía, nada le funcionaba. Ya la mamá desesperada de ver a su hija, pues imagínense, no poder ni coger jabones, ni casi vestirse solita, ni comer solita, era algo muy desesperante, aparte de eso dolor. Y cuando conoció al Señor, entonces un día dijo, no, yo voy a orarle al Señor, a mi padre, y le voy a pedir que Él me diga, ¿qué es esto? O sea, porque ella no se cura, hemos orado, le hemos pedido al Señor, y el Señor le trajo, así le pasó el video, porque todo queda grabado en videos en nuestra mente, en el mundo espiritual también allá quedan los videitos como evidencias, porque cuando Satanás va a pedir juicios contra nosotros, contra nuestros hijos, él lleva evidencias como un buen abogado, lleva muchas evidencias, entonces ahí están los videitos del día que lo dijo, cómo lo dijo, con qué actitud, tal vez a usted le olvidó, pero en el mundo espiritual eso no está olvidado, por eso es muy importante que usted le pida al Espíritu Santo que traiga a su memoria, que le haga recordar esos derechos legales que usted ha dejado ahí y que nunca los ha anulado, nunca los ha quebrantado. Y el Señor le pasa el videíto hacia ella en un momento de frustración de la mamá con la hija porque no sé, algo le estaba pidiendo. Y esta mamá le declara unas palabras a su hija y nunca creyó que esas palabras pudiesen ejercer un efecto tan fuerte sobre ella. Y le dice, ¿sabe qué? Usted lo único que le falta es sarna para rascar. Esa palabra usted la ha oído y uno la ha oído muchas veces. Y el Señor le dijo, ese es el resultado de esa palabra. Satanás tomó esa palabra terrible para esa mamá. Pensar que ella misma, o sea, había generado un derecho legal contra su hija. Mire, la Biblia por eso dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La vida o la muerte, dice la palabra, están en poder de la lengua. Cada palabra que sale de sus labios activa el mundo espiritual. Si la palabra que salió de sus labios es conforme a la palabra de Dios, usted activa ángeles inmediatamente. O sea, si no les diga, ellos inmediatamente se ponen en acción cuando usted declara palabra. O sea, no es que los ángeles hagan todo lo que usted le antoje decir, no. Ellos están ahí prestos a oír cuando usted declara palabra. Usted tiene ángeles asignados para usted, prestos a ejecutar la palabra que está conforme a la palabra de Dios. Por eso qué importante que usted conozca la palabra de Dios. Mire, usted puede transformar su mundo a través de la palabra, declarando todas las promesas y todas las verdades escritas en la palabra. A medida que usted las declara, los ángeles de Dios la ejecutan porque ellos están prestos a oír la palabra. Pero también cuando usted habla palabras necias, por eso dice la Biblia, de toda palabra necia o de toda palabra ociosa, de toda ella tendremos que dar cuenta a Dios. Porque recuerde, Satanás no es omnisciente, él no sabe con qué intención usted la dijo. Ah, es que yo lo dije fue por molestar. Al diablo no le importa que usted la haya dicho por molestar. Él simplemente toda palabra necia que salga de su boca, él la recibe como una orden. Y él la toma y va y la presenta delante de Dios y pide juicio contra esa palabra. Por eso es impresionante. Mira, hay esposas que tienen a sus esposos vueltos nada. Hay esposos que tienen a sus esposas vueltas nada, porque es que el cónyuge es una autoridad para uno. Y es muy importante las palabras que usted declare sobre él. Amén. Tal vez usted se queja de lo que hoy es su cónyuge, pero es el resultado de todo lo que usted ha dicho de él o de ella. Igualmente con nuestros hijos. Entonces, cuando usted dice palabras necias, Satanás también, él necesita derechos legales para poner a trabajar su ejército. Él lo toma y va y reclama el derecho y va y ejecuta. Por eso, querido padre, querida madre, yo le invito para que usted pida al Espíritu Santo si sus hijos están en situaciones muy complejas. Mire a ver si fue usted mismo, usted misma, la que como figura de autoridad que Dios determinó para ese hijo o esa hija, usted actuó con irresponsabilidad declarando palabras necias sobre ellos, sobre sus matrimonios, sobre sus familias. Por eso es muy importante que nosotros tratemos con esos dos asuntos, la rebeldía y la desobediencia,
lo más temprano, apenas aparece el primer vestigio de rebeldía, tratemos con él. El primer vestigio de desobediencia, ¿para qué vamos a hacer que nuestros hijos sufran por ser personas rebeldes, por ser personas desobedientes? Y eso es muy, muy significativo, la diligencia en lo que tiene que ver con la corrección de nuestros hijos. Y en el Antiguo Testamento hay dos conceptos principales y que debemos tener en cuenta. El que escatima la vara odia a su hijo. ¿Se da cuenta que es totalmente contrario a lo que el mundo nos ha dicho? Que si usted corrige a su hijo no lo ama. No, la Biblia dice todo lo contrario. El que escatima la vara odia a su hijo. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es, más el que lo castiga o el que lo ama, lo castiga desde temprano. No quiere decir que usted levante a su hijo a la madrugada a castigarlo. Lo que está diciendo es, en la primera vez que aparezca, inmediato, proceda inmediato. Castigar también implica el uso de la vara. O sea, todo empieza con un conocimiento. Usted transmite un conocimiento a su hijo, ¿sí? Tal vez el niño llegó y levantó la mano y se la colocó. Es una de las primeras cositas que el hombre en su estado natural hace. Chiquiticos, de bracitos casi. Y ¡pum! Le da una cachetada a la mamá. Usted lo primero que tiene que hacer es una instrucción. No, ay, tan lindo como es el bebé, él no entiende lo que hace. No entiende lo que hace. Él está creando ya hábitos. Él ya está creando hábitos. Entonces, eso tiene que ser corregido inmediatamente. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Le voy a instruir. Bebé, estas manitas no son para golpear ni a mamá, ni a papá, ni a ninguna otra persona. Estas manitas Dios te las hizo, era para que alabes su nombre, para que comas, para que abraces, pero no para que golpees. Conocimiento, ¿sí? Si lo vuelve a hacer, entonces ya viene corrección. Hijo, eso no se hace, o sea, ya con un poco más de autoridad. Si ya viene la tercera vez, no, lo vuelvo a hacer, porque es que eso está ligado, la Biblia lo dice, la rebeldía y la desobediencia están ligadas, nacen con el hijo, eso no necesita que nadie se lo enseñe, eso nace, y más si viene de padres que fueron también rebeldes, pues con más ver eso viene ahí en la sangre, entonces eso, hay que empezar a quebrar eso. Si no, entonces ya viene disciplina. No, hijo, lo bajo, lo echo al coche, ¿verdad? O sea, ya él debe sentir que está perdiendo. Esa actitud le está llevando a que yo cambie de actitud con él. Y si no, entonces ya viene, cuando la Biblia habla de la palmadita, de la vara, está hablando de lo que podríamos llamar una nalgada. O sea, no es de meterle un puño por el ojo, no es de tirarle la oreja, jalarle el cabello, ¿verdad? No, es la palmadita. El Señor dejó ahí las nalguitas para eso. Es ahí no se parte ningún hueso, ¿verdad? Entonces, dependiendo la edad, también una nalgadita, ¿verdad? Porque usted lo que está haciendo es quebrándose algo que arda un poquito, pero pues la Biblia habla de la vara, porque es que a veces la palmada, depende de la mano de la persona, pues también a veces es muy fuerte. La varita, yo no sé qué tiene, pero si Dios dijo que la varita era la que funcionaba, es que la varita da un dolorcito por allá como tan, diríamos tan rico, ¿no es cierto? Un dolorcito como, uy, como que quiebra, como que baja, como que doblega, como que hace sentir como que aquí hay autoridad, ¿verdad? Aquí hay autoridad. Entonces, ¿para qué dejar a que ya el hijo? Y por eso nosotros vemos niños, por ejemplo, hace unos días, bueno, ya Dios nos ha bendecido con nietos, y estábamos con ellos en un lugar de juegos de niños, y qué difícil, a veces niños tan agresivos, y los niños como se quedaban como mirando y como, ¿por qué ellos actúan así? O sea, porque son tan agresivos, y entonces, por ejemplo, era con un juguetico y se lo raparon así, y él como que se lo entregó, pero como que dio media vuelta, como que con un niño tan agresivo no quiero jugar. O sea, se impresionaba de por qué una agresividad tan fuerte. Y lo que uno ve es que son niños que no están siendo, su rebeldía y su altanería no está siendo doblegada. O sea, y muchos papás porque creen que están muy chiquitos para corregir esto. No, la Biblia nos advierte que apenas aparece, inmediatamente hay que corregirlo. Entonces, y esto nos enseña en la vida. Por ejemplo, usted que tiene una empresa, que tiene un negocio, que genera empleo, a veces dejamos que una persona haga cosas malas y haga cosas malas y haga cosas malas, y nos vamos indisponiendo cuando si hubiésemos corregido en la primera vez,
tal vez hubiésemos podido corregir la persona y esas cosas buenas que tiene, pues haberla aprovechado, ¿verdad? Pero a veces es como que dejamos que el tiempo pase creyendo que lo malo se va a corregir, dejando pasar el tiempo. Eso es lo mismo como la persona que no le gusta pagar las deudas a tiempo, creer que si no pago el recibo tal vez allá al acueducto se le va a olvidar y me lo va a borrar. Y entonces hay personas que tienen el mal hábito de siempre pagar recibos vencidos o doble, donde ya les cobran sanción, ya les cobran reconexión, ya le cobran intereses de mora, pero es un mal hábito. O sea, creen como que si no pagan se van a olvidar las cuentas. No, eso es un engaño. Y es el mismo engaño que creer que no corregir a nuestros hijos temprano, entonces tal vez automáticamente ellos se van a corregir. Eso no es verdad. Dios nos colocó como padres porque tenemos una tarea con esos hijos, así como tenemos la tarea de estudiarlos, de conocerlos, de entender cuál es el propósito de Dios, de amarlos y de instruirlos, porque es una tarea fuerte, es una tarea de consistencia, de disciplina, de esfuerzo, de negarnos muchas cosas. También tenemos la responsabilidad de corregirlos, es una responsabilidad que nos compete a nosotros. Y cuando la Biblia habla del castigo y que implica el uso de la vara, quiere decir también castigo corporal. Es un término que es más bien fuerte, o sea, no es que agarra palo a un hijo a las orejas y casi se las arranca, no. Usted está corrigiendo, usted no está salido de casilla, usted lo está amando y usted sabe que las cosas que está haciendo es por el bien de él, pero cuando usted se deja sacar la paciencia, usted pierde el control y usted hace cosas absurdas que trituran el alma y el espíritu de sus hijos. Pero cuando usted lo hace consciente, consistente, sabiendo hacia dónde va, usted va a lograr doblegar ese carácter rebelde, obstinado de su hijo. Y si realmente esto fuera lo único que la palabra del Señor nos dijera sobre la disciplina, el proceso sería rudo. O sea, si lo único que Dios dijera, más el que ama a su hijo de temprano lo castiga o reprende a tu hijo con vara, y te dará descanso, solo dijera eso, eh, yo creo que muchos lo tomarían para ser rudos con sus hijos. Pero así como Proverbios 13:24 enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina temprano, también Proverbios 19:18, recordémoslo, dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, mientras está chiquito, mientras se puede, pero no desee su alma causarle la muerte, o sea, no lo haga con ira, con ganas de acabarlo, ¿verdad? Porque es que hay muchos padres que cuando ya castigan a sus hijos ya están es como locos y ya tienen odio en el corazón y ya se van es como si le estuvieran dando a otro hombre para acabarlo. La Biblia nos reprende en cuanto a esto, o sea, es doblegar el carácter de mi hijo, man, no es que yo esté cuerpo a cuerpo midiendo fuerzas con mi hijo. Y un ejemplo muy lindo y qué bueno que ojalá usted, bueno, en internet usted encuentra la vida de Susana Wesley, la historia de ella, mamá de Carlos y Juan Wesley, dos grandes hombres de Dios que influenciaron la vida espiritual del mundo, hombres de Dios que están en biografías de grandes cristianos. Su madre fue Susana Wesley y pues ellos siempre reconocieron su carácter firme espiritual a la instrucción de ella, de su madre. Es una instrucción clásica del que practica la disciplina temprano en la edad del niño. Realmente aprender de ella es maravilloso. Busque Susana Wesley. Allí en YouTube usted encuentra historia de ella. Ella creía que la voluntad positiva propia del niño, o sea, la naturaleza en la que el niño nace, una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, tiene que ser quebrantada por los padres temprano en la vida. Mire, Susana Wesley era una mujer conocedora de la palabra de Dios, una mujer que enseñó a sus hijos uno a uno a leer leyéndoles la Biblia. A los 5 años sus hijos ya sabían leer y ella les enseñaba leyéndoles la Biblia renglón a renglón. Y ese es el sistema que más funciona para enseñar a una persona a leer, leerle renglones, palabras, frases completas. Y ella lo hacía. Y dice la historia que ella le dedicaba a cada uno de sus hijos, y no tuvo 2 hijos, tuvo creo que 18 hijos, a cada hijo 1 hora en particular cada semana para hablar con él, para dialogar con él, para entender las inquietudes de él. Y una de las reglas de Susana en el plan de educación fue que cuando el niño cumplía 1 año o antes, eran enseñados
a temer a la vara y a llorar suavemente. O sea, ya las había usado. Al año la vara ya significaba, aquí hay autoridad. Yo no voy a ceder en su rebeldía. Su rebeldía va a ser doblegada. Y a llorar suavemente, no armar esas pataletas y esas griterías, no. Se le permitía llorar cuando se usaba la varita, porque pues eso duele, pero no a gritos, no armando un escándalo. Y eso lo hacía antes de que sus hijos cumplieran 1 año de edad, que era lo que ella estaba haciendo, formar las mentes de los niños. Yo sé que me estoy metiendo en terreno espinoso. Yo sé que no es para muchos concebible aceptar esto, pero esto es lo que ha funcionado. Esto es lo que ha funcionado. Por eso, para formar la mente de los niños, algún concepto que Susana Wesley tenía era que la primera cosa que había que hacer era conquistar su voluntad. Si el niño se volvía indomable, no se iba a poder trabajar en la mente de ese niño. Mire, y eso es lo que hoy la humanidad está haciendo, está dejando a los hijos a la deriva, ahí como nacen, sin instrucción alguna, sin doblegar la voluntad de ellos, sin lograr conquistar la voluntad de ellos. Por eso la Biblia algo que nos dice es que todo pensamiento, dice, derribando fortalezas y argumentos y toda altivez que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios y trayendo a cautiverio todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, las palabras de Susana Wesley son sabias, funcionan hoy. El mejor tiempo para comenzar es cuando los niños son pequeños. Y otro aspecto importante para lograr la disciplina diligentemente es el asunto de la consistencia. Recuerde, diligencia y consistencia, dos herramientas que tenemos que tener muy claras. Algo que era malo ayer es malo hoy. Algo que trajo la vara la semana pasada, la debe traer esta semana. Yo recuerdo una frase que mi madre tenía cuando nos estaba criando, era: yo no pierdo la parada. Y eso uno lo sabía. Si uno mantuvo ahí la terquedad hasta que mamá le tocó pararse, no perdía la parada. Y ella lo decía, y yo nunca la vi salida de casillas insultándonos ni diciéndonos cosas de desgracia. No, nunca, no tengo un recuerdo de eso. Pero no la rebajaba, la varita no la rebajaba, la levantada de ella no se perdía. Y ella lo decía claro, acuérdese. Mire, y cuando ella se levantaba, yo recuerdo que yo lo que hacía era tomar una posición donde no me fuera a caer un correacito por ahí en un brazo porque me daba pena que me lo viera. Entonces tomaba una posición para que no se viera dónde caía el correazo. Pero ella no lo perdía y eso aún a esta altura nosotros tenemos mucho respeto por ella, mucha admiración, la amamos, ¿verdad? Nunca haya tenido que lidiar con hijos groseros, altaneros, que no le lleguen a tiempo, nunca lo tuvo que hacer. Nunca ha tenido que trasnocharse porque no sabe dónde están los hijos, ¿verdad? Pero la varita siempre, recuerdo que tenía ya un lugar donde estaba colgadita, bueno, antes de convertirnos la correa y después la varita. Entonces eso es importante, se requiere consistencia. Eso no es fácil, querido padre, querida madre. Hay días que uno está tan contento que, ay, corregir como que qué jartera hoy, pero recuerde que usted está formando toda una generación, porque la manera como forme a usted sus hijos serán huellas que quedarán impregnadas en el corazón de sus hijos y que ellos las ejecutarán con sus nietos. La consistencia es tal vez el ingrediente más importante en una disciplina apropiada. Recuerde, diligencia y consistencia. Amén. Lo que requiero, pero firme, muy firme. Ahí sí, como decía por ahí un político, mano dura, corazón blando, ¿verdad? Mano dura, corazón blando. O sea, en amor, sabiendo hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Que sea Dios ayudándonos. En el próximo programa continuaremos con este tema. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la necedad y lo que ello influye y sobre el área que tenemos que tratar. Entonces no se pierda el próximo programa, Él volverá. Recuerde que estamos todos los domingos a las 8 de la mañana. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Recuerde los 3 libros que les recomendé, maravillosos. Primero, un devocional diario,
donde va a tener aquí una guía. Todos los días hay una meditación, pero también hay una guía sistemática de los capítulos que debe leer de la Biblia para que lea toda su Biblia en un año. Necesita conocerla completa. Y usted, querida madre, que quiere más del consejo de Dios, tenemos esta Biblia maravillosa de estudio, donde tiene meditaciones, explicaciones en versión 60. Y esta Biblia, que es la Mujer Verdadera, es una Biblia maravillosa, tiene explicaciones, es de estudio, tiene meditaciones, pero también tiene un espacio maravilloso para que usted aquí escriba sus comentarios, sus anotaciones. Es una Biblia de estudio donde usted puede usar lápiz y poder hacer sus anotaciones cada vez que Dios le da una promesa, colocar la fecha allí, cuando usted está leyendo la palabra y recibe una guianza de Dios, anotarla allí. Entonces recuerde nuestros teléfonos 642-0408 o en nuestras redes también puede escribirnos o en la página web www.embajadoresdecristo.com.co. También le invito a que comparta estas transmisiones, estas enseñanzas que dan en la nube. Usted las puede volver a oír o las puede compartir con aquellas personas que usted quiere edificar en la palabra de Dios. Si usted no ha recibido en su vida a Jesús, esto no le va a funcionar si no conoce a Cristo. El consejo de Dios, es necesario que usted tenga a Jesús en su corazón. Repita conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por darme vida eterna. Toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Hoy, Señor, te pido que me des la sabiduría necesaria, la diligencia, Señor, y la tenacidad, la consistencia, Señor, en la formación y edificación de mis hijos, que yo pueda levantar hijos para tu gloria, conforme tú lo has planeado, que el amor de Dios se manifieste en nuestros corazones, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.